Bienvenidos descubridores de historias. Hoy quiero enseñaros en detalle una ficha de personajes. Qué datos pongo, por qué los pongo y cómo esta ficha de personajes puede ayudarnos a conseguir una evolución interesante y verosímil de este personaje a lo largo de toda la trama. De esta manera entenderás mejor a tu personaje a la hora de describirlo y a la hora de hacer que interactúe con otros personajes, al mismo tiempo que evitas que esos bloqueos literarios típicos que sufrimos los autores te tengan parado demasiado tiempo. Así que toma nota y quédate hasta el final. Pero primero te tengo que dar una verdad incómoda que es posible que te haga renunciar a crear personajes. Las fichas de personajes no se hacen en un día. Así que no te sientas mal si tienes la sensación de que tu personaje de ficción le falta algo, porque a medida que avance la trama verás cómo cada vez escribes mejor sobre él. Para ahorrarte tiempo tomaré un personaje ya terminado de Bajo el mismo sol cuya evolución en la trama es muy evidente desde el punto de partida hasta el final del libro. Me refiero a Lydia Warwood. Lydia Warwood es el personaje femenino principal de Bajo el mismo sol, hija de Robert Warwood, una de las personalidades más adineradas y de mejor posición de toda la trama. Dicho esto, vamos con su ficha. Como veis, se trata de una ficha muy simplificada. Aquí lo importante no es rellenar hojas sin ton ni son, sino tener claro los pilares morales de la persona, su historia y pequeños datos que evidencien su personalidad, sin llegar a embadurnar todo de información. ¿Por qué es importante tener una ficha de personaje que sea concisa a la par que breve? Una de las razones es que si volvemos a la ficha a buscar algo de información y tenemos muchísimos datos, vamos a estar muy abrumados y no vamos a ser capaces de encontrar rápidamente un dato concreto. Y una segunda razón sería que precisamente esta enorme cantidad de datos nos van a abrumar y van a eliminar o a mitigar esa creatividad y esa espontaneidad tan necesaria para escribir una trama de ficción. Una hoja muy extensa puede darnos la sensación de que si no nos ceñimos al 100% a esa ficha de personajes, no daremos una buena impresión cuando presentemos al personaje, llenándonos de dudas e inseguridad en nuestro trabajo, lo que fomenta sensaciones como el síndrome del impostor. Demasiada información puede hacer que tengamos un cacao mental importante y no entendamos la verdad de nuestros personajes. Es algo similar a cuando íbamos a la escuela y alguien explicaba un problema de una forma rebuscada y al final pues no te acababas enterando de nada. Vamos, que corres el riesgo de no solo no saber a crear un personaje, sino que lo poco que sabes de escritura se te acaba olvidando. Si eres capaz de guiarte con una hoja simplificada de tu personaje, es que has entendido muy bien las motivaciones de ese personaje. Entonces, ¿qué campos necesito para una ficha de personajes? Obviamente se trata de una ficha dinámica, que debe ayudarte en momentos de duda, y en la que puedes añadir más campos si lo deseas. Bajo el mismo sol es una novela histórica, y si tú escribes novela fantástica, está claro que los poderes mágicos de los personajes, por ejemplo, deberías tenerlos en cuenta, tanto para no repetirlos como para tenerlos claro en un momento dado. Imagínate que metes muchos personajes y no te das cuenta y repites algún poder o habilidad. Que todo el mundo lleve la misma ropa en una fiesta puede funcionar, pero en una novela no es muy recomendable. Veamos el primer campo. Sexo. Hay muchos autores que recomiendan poner el sexo del personaje en último lugar para no sentirse condicionados por él. Yo por mi parte considero que es bastante ilustrativo si el personaje es femenino o no en una novela histórica, ya que en las sociedades antiguas los roles de mujer y hombre estaban muy bien diferenciados y las mismas acciones que podían considerarse tolerables en un hombre no pasaba lo mismo si eres una mujer. Incluso hoy en día existen prejuicios en ambos sentidos y para determinadas partes de la trama pues puede ser interesante. Por ejemplo, en el caso de Lydia, la trama está ambientada en el siglo XVIII y recordemos que Lydia es una joven de clase alta con una gran fortuna de la que se espera un comportamiento obediente y honorable, lo que no es muy compatible con aspiraciones de libertad si esto significaba salirse de su rol. Ella quiere ser escritora, lo que implica el permiso de su familia y el uso de un seudónimo en el caso más probable. Aquí que sea mujer sí es importante. Fecha de nacimiento. Aquí podéis ver que hay determinados datos que no van tanto para dar información sobre el personaje a la hora de escribir sobre él, sino para empatizar con el lector y hacerlo más humano ante sus ojos. A mí me gusta comprobar los personajes de otras tramas para ver si tengo el mismo día de cumpleaños, el mismo signo zodiacal, para ver si me gusta la misma comida que a ellos, es decir, los puntos en común que puedo tener con ese personaje. Digamos que este tipo de datos van más enfocados a ganarse la simpatía del lector que a que sean una ayuda técnica para el escritor.
Porque no nos engañemos, al final se siente cierta emoción cuando observamos que un personaje que nos gusta, que nos llama la atención, resulta que tiene algo tan personal, ¿no? Y tan íntimo como la fecha de cumpleaños, igual que la nuestra. Ahora vamos con la edad. La edad es importante para referenciar al personaje. Todo el mundo sabe que no nos preocupa lo mismo a una persona de 15 años que a una persona de 30 años. Por tanto, el enfoque que le darán a sus problemas, la madurez que tengan para enfrentarlos y las preocupaciones no serán las mismas. Además, un cierto personaje puede verse más atraído hacia otro según la edad que tenga. En caso de las novelas históricas, la edad de las mujeres era un dato prohibitivo frente al matrimonio, siendo una buena opción una mujer como Lidia y una vieja desahuciada si tenías miedo. ¿Habéis dejado la ventana abierta? Que hoy he cogido frío. Los datos físicos suelen ser importantes recordarlos, sobre todo a la hora de hacer descripciones de los personajes. Yo no los tengo puestos porque mi idea principal era hacer las fichas con fotos de personajes a color. Sin embargo, bueno, yo creo que queda bastante elegante eso de la foto a blanco y negro. Poned en los comentarios si os gusta más a color o blanco y negro y les cambio de color. En cualquier caso es importante no confundir atributos físicos entre personajes durante la trama, porque eso queda muy poco profesional frente al lector. Y si tenemos muchos personajes y todos ellos con distintos rasgos faciales y no los apuntamos, no los tenemos en cuenta, al menos los más distintivos, los más diferenciadores, pues podemos correr el riesgo de repetirlos en algún momento. Esto a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero un lector sí se va a dar cuenta de ello. Por tanto, es importante apuntar esos atributos físicos. Además, si resulta que tus personajes tienen algún tipo de elemento que le diferencia mucho del resto, como una cicatriz, algún tipo de nariz estrepitosamente grande, o cualquier otro elemento facial o corporal que llame la atención, es un elemento a tener en cuenta, porque es lo primero o una de las cosas que se van a fijar los personajes en esa primera impresión cuando ese personaje entra en escena. Pasamos entonces a las relaciones entre personajes. Las relaciones entre los personajes hay que tenerlas muy en cuenta porque a la hora de construir la trama tenemos que dar la sensación de que las cosas suceden de manera natural, no de forma forzada. Por ejemplo, si tenemos a dos personajes que en situaciones normales nunca se conocerían, tenemos que poner o bien una situación extraordinaria en la que esos personajes se conocerían o una interacción intermedia entre un personaje que sí conoce a los otros. Por esa razón, las relaciones entre personajes son muy importantes tenerlas en cuenta. Y yo aquí en la ficha de personajes, pues como podéis observar, a Lidia la tengo diferenciada con Robert Warwood y Jamal Bashir y Demian Haas, que son los tres personajes con los que más interacción va a tener Lidia. Recordemos que en el siglo XVIII los círculos en los que se movía la gente eran muy cerrados y no era muy habitual que una dama conociera a un plebeyo si no trabajaba para ella y mucho menos a un contrabandista si no estaba metida en negocios turbios. En situaciones normales, esta clase de personajes no se encontrarían con una mujer inocente y adinerada como Lidia, pero en Bajo el mismo sol sucede de una forma muy verosímil. No habría sido posible si no hubiera tenido en cuenta estas relaciones. Y esto no lo digo yo, sino que me lo han dicho los propios lectores en más de una ocasión. Así que si os queréis animar, os dejo el enlace de Bajo el mismo sol aquí arriba. Por tanto, para construir una trama nos va a hacer falta saber las relaciones que guardan entre sí los personajes, para construir conexiones verosímiles, ya que no todos los personajes se mueven en los mismos círculos. Virtudes del personaje. Esta parte refleja la personalidad de Lidia y por tanto es muy importante, ya que una persona de carácter amable o que sea perseverante o sea valiente no actuará de la misma forma ante una misma situación que una persona que sea todo lo contrario. Las virtudes y defectos del personaje nos van a guiar en las escenas clave de la trama, mostrando al personaje a través de sus acciones, que es muchísimo más entretenido e intuitivo que si estamos todo el día diciendo cómo es ese personaje. Imagina que este personaje, Lidia, ve a otro personaje llorando. Lidia es una persona empática y de carácter dulce, por tanto le va a ser mucho más sencillo consolar a esa persona y obtener un resultado positivo de esa persona que una persona que sea totalmente arisca o no tenga tacto para tratar este tipo de temas. Por tanto, las cosas que digan, cómo actúen y los resultados que obtengan, pues obviamente vendrá muy a mano de su personalidad. Veamos esto con un ejemplo. Abre, que te he hecho un sándwich mixto con el queso fundidito. ¿Me quieres dejar en paz? El hijo puta al Richie le ha roto el corazón. Vamos a buscarlo y le metemos por cabrón. Eso. Que con Oliva no se juega, que somos del Madrid de hostia. Aquí de amor no se muere nadie. Después del primer capullo vendrá el segundo y luego el tercero. Y así toda la vida. Que suena un poco deprimente, pero chica, cada vez se va sufriendo menos. En fin, que bienvenida al circo del amor.
Si tú eres muy joven y muy mona, se le van a enamorar tantas veces de ti. Sí. Uy, vas a acabar de los chicos hasta aquí. Muchas gracias, tía. Como habéis podido ver, los resultados son distintos y esto le dará más realismo a la trama. Al final, la personalidad de cada uno de nosotros determina los resultados que vamos a obtener en base a las acciones que vamos a tomar ante una misma situación. Y aquí viene uno de los errores más garrafales que cometen los escritores novatos, y es poner en los defectos y virtudes del personaje datos contradictorios, de manera que no tienes claro cuál es la personalidad de tu personaje. Esto al final se traduce en un personaje inverosímil, y esto puede joderte toda la trama. Por ejemplo, si ponemos en virtudes que Lidia es una persona sosegada, no podemos poner en defectos que sea irascible, porque nos daría un personaje incongruente, a menos que el personaje tuviese algún tipo de tara mental o tuviera algún trastorno de doble personalidad. Recordemos que estamos estableciendo las bases de la personalidad de Lidia. Estamos estableciendo la tendencia natural que va a tener su comportamiento a lo largo de la trama. Estamos eligiendo esas bases del comportamiento, las características que la definen, que la distinguen de otros personajes de Bajo el mismo sol y que la hacen única en la trama. En la vida real ni siquiera tu mejor amigo es igual que tú. Siempre hay diferencias, virtudes y defectos que están mucho más marcados en tu personalidad que en la suya y que te definen como persona, para bien o para mal. Como novelista tienes que evitar a toda costa que tus personajes parezcan planos, es decir, que compartan virtudes y defectos sin ton ni son. Es lo mismo que pasa con los actores en las películas. Ellos en la vida real no son como el personaje que interpretan. De hecho, muchos prefieren hacer personajes que no tienen nada en común con ellos, porque es un reto artístico que les deja marcados para toda su vida y les permite pulir su capacidad de interpretar a otras personas. Tu reto como novelista es aún mayor, porque no tienes que estar solo en la mente de un personaje, sino estar en la mente de todos los personajes de tu trama. Así que aplícate la dinámica de los responsables de recursos humanos y elige 3 adjetivos que definan claramente la personalidad de tu personaje y que definan su tendencia a lo largo de toda la trama. Recuerda ser conciso y breve si quieres tener una ficha de personajes que, lejos de liarte, te sirva para algo. Dicho esto, llegamos a la biografía. Esto es un pequeño resumen del personaje que nos pone en contexto, en situación, y que establece un marco de referencia donde nos vamos a mover. En la biografía es importante no solo incluir puntos clave del comienzo del personaje, sino también del final que va a tener ese personaje, para que tengamos claro la evolución que va a tener este personaje. Y aquí está la clave. El personaje a lo largo de las tramas siempre sufre una evolución que puede trastocar total o parcialmente su personalidad o su forma de hacer las cosas o sus creencias. En el caso de Lidia vamos a fijarnos en lo que pone al principio. Lidia Warwood es la única hija de Robert Warwood y por tanto heredera de la gran fortuna de su familia. Como una mujer acaudalada ha sido entrenada en las más nobles artes y ha crecido como una hija adorada y consentida por su padre. A sus 15 años es enviada junto con su progenitor a Calcuta, región donde el coronel Damian Hastings la espera para casarse. La idea de una boda concertada no complace a Lidia, cuyos enormes deseos de ser una reconocida escritora pueden verse opacados por su futuro marido. De carácter fantasioso y enamoradizo, Lidia cae en numerosas ocasiones en manos de personas crueles interesadas en su belleza y fortuna. Ingenua como es, cae presa de las garras del contrabandista Jamal Basir, al mismo tiempo que ataca a Walker Sower, influenciada por terceras personas. Sin embargo, su evolución en la trama demuestra cómo los golpes de la vida pueden curtir los espíritus más inseguros. En esta biografía tenemos a una mujer encumbrada y mimada que sabe poco del mundo y cuyas únicas libertades han consistido en las personas que conocen su círculo y los libros que puede leer. La frase del final es la más reveladora porque Lidia es un personaje que a través de golpes, traiciones, humillaciones y sufrimiento va a cambiar totalmente su personalidad. La biografía es un elemento clave que no podemos ir cambiando todo el tiempo porque eso puede provocar contradicciones de las que ni siquiera nos demos cuenta. Por tanto, una biografía debería tener detalles importantes y que tengamos la certeza de que no vamos a mover. De ahí que sea breve y concisa. De hecho, es más efectivo dejar que la imaginación de los lectores invente cosas de Lidia, que no digamos para crear debate y generar curiosidad alrededor de ese personaje. Si te das cuenta, los personajes más populares suelen ser los más misteriosos y aquellos donde el autor no se ha pronunciado con respecto a ellos y donde han sido los propios lectores los que han creado teorías, una encima de otra, sobre estos mismos personajes. Esto para el autor tiene 2 grandes ventajas. La primera es que da viralidad al personaje y por tanto a la novela.
La segunda es que te da pie para realizar entrevistas y directos en los que puedas hablar sobre ese personaje y acabar con la explotación o generar todavía más. Por tanto, no encorsetes la imaginación de tu público. Deja que fluya libremente, porque en el mundo de la novela, menos es más. Curiosidades. Esta parte me encanta porque está enfocada en los lectores, en dar pequeñas pildoritas de información que hacen al personaje más humano y da la oportunidad al lector de empatizar mucho más con él, de sentirlo mucho más cercano. Y por tanto lo hace más interesante. Si tienes un personaje de ficción favorito con el que te sientes muy identificado y compartes un vínculo con él, ese vínculo se verá mucho más reforzado si descubres una ficha en la que le gustan cosas cotidianas como la tarta de manzana, echarse la siesta o simplemente le gusta la misma música que a ti. Y eso no solo da pie a asociar al personaje de ficción con elementos cotidianos que están en tu día a día y con los que vas a tener contacto constantemente, sino también con situaciones que puedes haber sufrido puntualmente y puedes entender mejor tus sentimientos cuando sufras alguna situación similar a la de ese personaje y puedes sentirte realmente reconfortado por él. Como autor, esto no solamente te permite estar en la mente de tu lector incluso cuando deje de leer, sino que además te permite crear contenido más genérico y con un mayor índice de viralidad. Por ejemplo, si haces un TikTok de varios personajes donde hables de los postres, podrías coger 3 personajes en los que uno de ellos, por supuesto, sería el tuyo. Los otros 2 deberían ser personajes muy famosos que la gente ya conozca muy bien para utilizarlos como gancho y que se queden a ver TikTok. Al final, los personajes famosos harán de retención del público, mientras que el hecho de que un personaje desconocido, sea el tuyo, esté al lado de ellos, les fomentará la curiosidad por saber qué diablos tienen en común esos 3 personajes. Por tanto, en redes sociales probablemente nadie buscará Lydia Warwood, pero Itachi Uchiha o Doraemon sí que lo buscará mucha más gente. Al final eres novelista. Lo que te sobra es imaginación. En las biografías de mis personajes, al menos en Bajo el mismo sol, me gusta poner en la última parte una frase o una reflexión que refleje muy bien la evolución del personaje o algún rasgo de esa personalidad que tiene. En el caso de Lydia sería esta frase: lo que quiero es volver a casa y hacer pagar a esos monstruos por todo lo que han hecho. Se acercó a él con los ojos llenos de ira. Y en cuanto a ti, quiero que desaparezcas de mi vida. En el caso de Lydia, esta frase es muy reveladora, ya se intuye un claro cambio de personalidad en ella, porque la ira precisamente no es una de sus virtudes o una de sus características principales, de hecho es todo lo contrario. Que un personaje así muestre ira revela un cambio o una situación muy estresante. Sin embargo, en la trama, cuando esta frase aparece, la personalidad de Lydia todavía no se ha trastocado del todo, sino solamente parcialmente. Al final, los cambios, que son muy severos en un personaje, están llenos de vaivenes emocionales, ¿no? De reculaciones y avances, de la misma forma que le sucede a una persona real. Ya sabes que cuanto más realista es el personaje, más fácil es empatizar con él, y necesitamos que el lector empatice con un personaje de la trama, de lo contrario, nunca se enganchará al libro. En este punto te habrás dado cuenta de algo muy importante. Las fichas de personajes ni son estáticas ni reflejan el 100% del personaje. Se trata de un guión preliminar creado para guiarte en la creación del personaje, sin llegar a asfixiar tu creatividad. De ahí que sea breve. Por eso, si quieres tener personajes verosímiles, haz sus fichas de personajes y practica usando estos consejos que te he dado aquí. Si quieres mejorar en la creación de personajes y hacer una trama entretenida en la que los lectores puedan empatizar con ellos, únete al canal y evita los típicos errores de novato y el terrible desenlace. Esta chimenea no se utiliza desde hace 100 años.